Tenemos la alegría, como es costumbre en Buenos Aires hoy, de tener grandes invitados, grandes amigos, y que lo cual para nosotros es un placer enorme contar con ellos dentro de lo que es el esquema artístico de Buenos Aires hoy. Es el caso de Juan Pablo Zaragoza, es abogado, martillero público y uno de los hombres más importantes de 3 de febrero, como de costumbre, es dirigente político y está con nosotros acompañándonos en esta jornada de miércoles. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, acá orden? estamos. Un gran miércoles hoy. Estaba pensando, digo, cómo desarrollar la temática de la nota de hoy contigo. Y digo, arrancamos desde lo nacional, si te parece bien, preguntándote si te gustan las empanadas. ¿Te gustan? Y bueno, no, sí, lo que decíamos un poquito fuera del aire era hacer una evaluación de lo que fue las elecciones acá en Cava, digamos, y las consecuencias que trajo, ¿no? Obviamente hay un gobierno a nivel nacional que va arrasando contra todo. Sabemos que después de las elecciones, con el ímpetu que le dio haber logrado ese triunfo, donde también hay que mencionar que solo 16 ciudadanos de Cava eligieron la elección, la oferta electoral de la Libertad Avanza, pues eso es una realidad, ¿no? Correcto. Un 32% sobre un padrón que fue a votar de 52-53%. Pero bueno, más allá de eso, vimos las consecuencias que trajo, que son personas, son tipos que van con todo, contra todo y no les interesa nada. Digámosle, empezar a desarticular la comisión investigadora de Libra, por ejemplo, el cercenamiento que quieren del derecho a huelga, ¿no? Un derecho importantísimo para que está incluso interpuesto en nuestra Carta Magna, ¿no? Donde eso obviamente va a traer una resolución judicial donde ya hay amparo sobre esa cuestión. Por ejemplo, también lo de no dar quórum en la sesión de la moratoria previsional. Digamos, un gobierno avasallante contra todo tipo de cuestión. Y vemos los números que son alarmantes, ¿no? Siguen cayendo el consumo, el Producto Bruto Interno que va decayendo casi un 2% intermensual, donde sabemos que casi el 70% del componente del Producto Bruto Interno es el consumo. Y al caer el consumo, obviamente que va trayendo consecuencias y vemos que hay productos de la canasta básica que van cayendo de forma sistemática. Por ejemplo, la leche, por ejemplo, la carne, por ejemplo, la yerba y otros productos que son importantes para la subsistencia, digamos, del ser humano. Juan, cuando vos mencionás que la mitad de Cava no votó, ¿no? Proporcionalmente, digo, es un mensaje para todos también, ¿no? Sí. Yo creo que eso hay que leerlo también. Digo, la gente está disgustada un poco porque a lo largo y a lo ancho no se ha llevado quizás a todas las soluciones que la gente está esperando también. Eso lo charlan entre ustedes también, digo, en materia de aquí en adelante, en las propuestas que tienen que hacer, hablan con la gente en la necesidad que ellos buscan, cuál es el nivel de decepción que hay. ¿Cómo lo evalúas? Sí, primero tenemos que evaluar el nivel de abstención de la gente que nos fue a votar también. Claro, a eso me refiero. Que es un porcentaje alarmante y llamativo, donde, ahí tenemos que enfocar. Claramente hay una política económica que solo beneficia un 30% de la población argentina y un 70% que obviamente impacta directamente estas cuestiones de las políticas económicas del gobierno nacional, porque son los sectores que más lo sufren, ¿no? Lo van sufriendo de manera paulatina. Primero a los sectores más vulnerables, más populares, aquellos donde se le va pulverizando gradualmente el poder adquisitivo. Si tomamos una fuente del CEPA, el poder adquisitivo, digamos, de los trabajadores del sector público cayó casi un 23%, del sector privado casi un 10%, de los jubilados un 24%, ¿no? Cuando en cualquier república un deterioro del 24% de los jubilados, hay un estallido social. Seguro. Entonces, esas cuestiones las estamos analizando, las vamos evaluando. Obviamente que hay que convocar a aquellos que no fueron a votar, a aquellos que están descontentos con el gobierno nacional. También yo creo que no se va a trasladar directamente, no estamos contentos con Milei, vamos a votar el peronismo. Eso no pasa. Me parece que no va a pasar. Nosotros tenemos que
diseñar, implementar, planificar, digamos, un programa, un orden programático superador a lo que está pasando, una oposición sólida, contundente, con propuestas claras y concretas. Y bueno, viene arraigado un poquito lo que se viene llevando a nivel provincial, con medidas, con políticas del gobernador Axel Kicillof, ¿no? Donde tomó la decisión de generar políticas no con la motosierra, sino, por ejemplo, determinar obras públicas que han quedado inconcluso por decisión política del gobierno nacional. Bueno, tomó el bastón, digamos, Mariscal, y empezó a llevar a cabo diferentes políticas públicas para llevar a cabo la finalización de esas obras que quedaron inconclusas, que sabemos lo que trasciende una obra pública, ¿no? Más allá de fomentar, digamos, y fortalecer el mercado interno, generar empleo directo e indirecto. Juan, sé que estás cercano en tu trabajo con el gobernador de la provincia, están allegados con él. No puedo no preguntarte cómo está la relación, porque sabemos que, bueno, todo lo que es el sector del peronismo estaba esperando lo que haga una mención de la famosa unidad, ¿no es cierto?, de una lista de unidad. ¿Cómo está eso? Contanos un poco. Sí, claramente, bueno, después de las elecciones de Cava hay, digamos, un lineamiento de esa famosa unidad, como decías vos. Pero creo que tampoco sirve esa unidad hasta que duela, ¿no? Esa unidad hasta que duela trajo las consecuencias del Frente de Todos del 2019, donde, buenamente, hubo una coalición, pero sin un orden programático y con falta de definiciones y decisiones políticas. Me parece que hay una transición, hay una puja, una tensión que es válida, que es loable y hasta legítima de poder. Me parece que el 2025 justamente puede ser un punto de inflexión para empezar a dar, digamos, otra perspectiva, otra filosofía del peronismo de llevar a cabo para la gente, ¿no? Para la comunidad, desde un basamiento y, bueno, cambiar los axiomas, no, digamos, las banderas del justicialismo, sino de la forma de hacer política, los métodos y conceptos. Pero hablando de tiempos, ¿qué tiempos tienen ustedes de trabajar en esa lista única, si se logra, como para poder afrontar las elecciones? Porque tampoco faltamos demasiado, ¿no es cierto? Hay una elección local primero y después la nacional. Está dividida hoy la elección, ¿no es cierto? En dos tiempos distintos. Sí, claramente es el 9 de julio el cierre de alianzas, el 19 de julio el cierre de listas. Bueno, allá la dirigencia que tiene la responsabilidad política e institucional estará en esas cuestiones, en esa puja de, como decía, de representaciones políticas. Me parece que hoy se pronunció hace poco Carlos Bianco, también el Cuervo Larroque, dentro del sector de Kicillof. Bueno, hace poco habló Cristina también, solicitando ese marco de unidad, pero creo que también es un espejo, digamos, para empezar a disputar también las representaciones territoriales. Eso es importantísimo porque, bueno, no se está debatiendo la conducción política, sino las formas de hacer alguna cuestión de llevar a cabo la implementación de las políticas. Y eso fundamentalmente nosotros tenemos que hacer hincapié y tenemos que debatir sobre, bueno, vamos a hacer una política del basamiento de las bases hacia la superestructura. Por eso es importante las representaciones. Se habla de un tercio. Me parece en lo personal que un tercio es muy poco para el espacio convocante que está llevando a cabo Movimiento Derecho al Futuro, ¿no? Donde el gobernador Kicillof, que tiene hoy la gobernabilidad, ¿no? Que es institucionalmente, que tiene la gobernabilidad dentro del peronismo, tendría que tener mayor representación, mayores decisiones para decir, bueno, empezamos a representar con diferentes actores emergentes y empezar a cambiar, digamos, un poquito esa cuestión que tenemos acá en el peronismo interno. Es decir, que allí está el problema, digamos. Está el problema en las representaciones. En la representación. Porque si vos haces una unidad y después le das un tercio al espacio de Movimiento Derecho Futuro, el otro tercio al Frente del Robador y el otro tercio a la Cámpora, creo que ahí hay una cierta incongruencia, porque hoy la gobernabilidad la tiene el gobernador Kicillof. Sí. Hoy creo que la unidad del peronismo se tiene que centrar en esa vertiente y es el que, bueno, le dio legitimidad en los últimos años, gobernando, digamos, ganando las elecciones, cuando el país a gobierno nacional perdió, se reivindicó, digamos, su gobernabilidad a través de la legitimidad del soberano, y me parece que, bueno, no tiene que haber, digamos, piedras en el camino para impedir la gobernabilidad. Bueno, uno que conoce lo que es la política en sí, ¿no? Va a llegar un momento de charla de
quizás de que termine la negociación que están haciendo, porque los tres hombres y mujeres, por supuesto, más importantes siguen siendo, ¿no? Tanto Cristina como Massa como Axel, el caso. Un acuerdo van a llegar finalmente, ¿no? Se me ocurre, faltando todavía unos días para poder charlar entre ellos, ¿no? Sí, sí, van a llegar a un acuerdo, y si no hay acuerdo tampoco, no creo que haya que desesperarse. Más allá del 25 tenemos el 2027, que ahí sí tiene que haber una unidad programática, ¿no? No una unidad por rejunte de diferentes dirigentes políticos o actores políticos, sino que tiene que haber una unidad de concepción para esa unidad de acción. Y en ese sentido creo que se va a llegar para el 2027. Primero claramente está el 2025, donde es una elección legislativa, donde obviamente es importante, ¿no?, aumentar la masa y la representación legislativa, ya sea en las cámaras o en los consejos deliberantes, pero para eso creo que hay que debatir muchísimo y hay que empezar a cambiar algunas cuestiones filosóficas y pragmáticas, digamos, de llevar a cabo la praxis de la política peronista. Juan, cada vez que quiero volver a casa, yo se le digo siempre a la gente, toda mi vida la hice en Caseros, y bueno, el 3 de febrero después nos mudamos con Gaby a Ramos, a La Matanza, pero cada vez que volvemos a Caseros nos encontramos con los mismos pozos, con los mismos... No, da la sensación de que solamente se cuidan ciertos lugares en la estética del partido de 3 de febrero y el resto parece que fuera un desastre, ¿no es cierto? Y Juan, ¿cómo está el 3 de febrero? ¿Cuál es tu aporte? ¿De qué manera estás viendo la elección que pronto va a ocurrir? ¿Qué dice la gente de 3 de febrero? Sí, bueno, obviamente sabemos que hoy tenemos un intendente que se traspasó, ¿no?, a la Libertad Avanza, sí, con todas las consecuencias que eso conlleva. El achicamiento del Estado, digamos, la descentralización de algunos recursos presupuestarios para direccionarlo, digamos, a publicidad y marketing, la subejecución de presupuesto en áreas muy sensibles como seguridad, como salud, como educación, como obras públicas, y así te puedo seguir enumerando, como juventudes, como cuestiones de eficiencias en cuanto a la salud mental. Y bueno, tenemos un Estado municipal con un objetivo recaudatorio. El Estado de Valenzuela, la gestión de Valenzuela es meramente, tiene una perspectiva y una mirada y un objetivo de recaudación de forma sistemática, ¿no? 3 de febrero tiene la característica que es heterogéneo en su componente social. Sus 15 localidades por ahí tienen alguna cuestión estructural similar y troncal con sus problemáticas, que es obviamente lo que es la prevención ante la inseguridad, como decías vos, las calles rotas, la falta de eliminación en algunas localidades y también, digamos, los microbasurales a cielos abiertos, sí. que lo vemos diariamente cuando recorremos el distrito, y después cada localidad obviamente tiene su propia problemática puntual. Yo sé que vos te reunís con los vecinos, sí, te juntás con ellos, charlás mano a mano. Hoy la inquietud más importante, como lo era antes, sigue siendo la inseguridad, al borde, digamos, o mejor dicho, al frente de todas las demandas, ¿sigue siendo eso? ¿O el trabajo también va de la mano? Sí, claramente. Hoy hay una cuestión, una crisis económica, una crisis social que impacta también a toda la sociedad y obviamente a los vecinos de a pie, donde, insisto, más allá de lo que es la seguridad, también hay muchas pymes que están cerrando, que es un dato alarmante, donde la industria va cayendo y donde no hay unas políticas para incentivar y fortalecer ese sector de la economía, ¿no? Me parece que también hay que dejar de hacer menos marketing, ¿no? Y empezar a tomar decisiones políticas y concretas y llevar a cabo políticas de Estado para que fomentar y darle algún tipo de alivio real fiscal a aquellas pymes que quieren seguir laburando, porque hay una decisión hoy de la apertura de importaciones, la desregulación de aranceles, donde genera industricidio. Lo vimos, lo que estamos viviendo en Tierra del Fuego, lo vamos a ver de forma descentralizada en todo el país, y en 3 de febrero no va a ser la excepción, digamos. Yo quiero, como siempre, quiero hablarle a todos los vecinos también de 3 de febrero, aprovechar, porque lo que se está debatiendo hoy es el Parlamento local, hoy es el Consejo Deliberante, no la conducción del Poder Ejecutivo. Que después le voy a preguntar a Juan también, porque hay una ley que está avanzando, o un proyecto de ley que está avanzando mucho en la provincia de Buenos Aires, que es la reelección de los intendentes, que antes lo impedía. Está cada vez, parece mentira, pero parece que va a llegar de nuevo a aprobarse. Vamos a ver qué dice Juan al respecto. Pero ir al Consejo Deliberante,
Nosotros lo venimos insistiendo hace ya 28 años que tiene Buenos Aires Hoy en el aire, lo vengo pidiendo, Juan, hace mucho tiempo, no cruzarse de brazos, acercarse al Consejo Deliberante para que hable con los concejales para ver cuáles son las ideas más importantes. Estar allí al frente para presionar también que las ordenanzas se concreten. Esa relación parece que está también un poco rota del vecino, ¿no? Sí, claro, obviamente que no es culpa de la sociedad, del vecino, sino de una política que ha generado esa ruptura, ese vínculo, de ese entrelazamiento, digamos, entre la sociedad y la política. Hoy la sociedad lamentablemente está descreída de la política y nosotros, primero como militantes políticos, reivindicamos de forma sistemática la política como la herramienta transformadora. Sí, sí. Pero para eso nosotros tenemos que salir a buscar a la gente, al vecino, tratar de contenerlo sobre todo, llevar a cabo algún tipo de gestión. Por ahí no tenemos la solución, pero la gestión es importantísima. Solo escucharlo o abrazarlo es fundamental para en estos tiempos donde hay una cefalía de la representación política. Inclusive hay una crisis de representación política que estamos viendo. Pero bueno, por eso, insisto, ese cambio de plataforma de la dirigencia política me parece que se tiene que llevar a cabo y se tiene que dar. Juan, una línea tuya de lo que digo, porque va avanzando, parece que la ley, o no la ley, sino que va tomando cuerpo esta idea de permitir a los actuales intendentes, no sé de cuántas comunas es en total, que se puedan volver a presentar. Sí. ¿Vos te estás al tanto de eso? Sí, claro. Hubo un proyecto de parte del kirchnerismo, digamos, donde se proponía la reelección de legisladores provinciales y de concejales. Después el gobernador sacó por decreto también otro proyecto incorporando a los intendentes. ¿Sí? Me parece que en lo personal no es momento de debate de estas cuestiones. Me parece que el Consejo, el Parlamento a nivel provincial, hay muchas cuestiones por debatir, por tratar. Vimos recientemente las inundaciones, ¿no? Donde obviamente el gobierno de la provincia, a través, en articulación con el Ministerio del Desarrollo de la Comunidad, hicieron un trabajo eficaz y eficiente en cuanto a eso, para paliar esas cuestiones, pero se debería tratar otras cuestiones más importantes en esta coyuntura, que es una reelección de un concejal o una reelección de un intendente. Esos debates hay que darlos, pero no me parece el contexto para llevarlos a cabo hoy en un recinto. No, me imagino, ¿no? Las personas que tienen grandes necesidades en la casa no está hablando de la reelección indefinida. No le interesa para nada, no le interesa para nada. Hay muchas cuestiones por debatir. Bueno, como habíamos hablado, lamentablemente hay una decisión política del gobierno nacional, ¿no?, de generar apertura de importaciones, lo vemos a diario, lo estoy charlando con los vecinos, aquellos que tienen una pymes, un emprendimiento. Bueno, lamentablemente tienen que cerrar porque la competitividad, digamos, es imposible competir hoy con productos importados. Conviene, me dice, mirá, Juan, prefiero cerrar, lamentablemente tengo que echar a 10 empleados, pero me conviene comprar de afuera, que me va a salir más barato que producirlo en nuestro taller. Y eso es terrible porque ese marco de industricidio que se está generando, que ya lo vivimos, ¿no? Sí. Lo vimos con la dictadura, lo vimos con el gobierno, después con Menem, después obviamente con la gestión de Mauricio Macri. Bueno, la estamos volviendo a vivir, y esto, la economía argentina es circular, ¿no? Me están pidiendo ya, por favor, ya están tirando la toalla desde el control. Pero Juan, una línea que sea, porque no le damos el lugar, el espacio en nuestras charlas tan lindas respecto a la educación, ¿no? Tenemos dentro de nuestro distrito una de las universidades más importantes, que es la de 3 de febrero. Varias escuelas también que son muy, muy importantes, y la relación también entre la política y los chicos, que terminen como corresponde, ¿no? Esta idea de mejorar la educación para que puedan tener un futuro, ingresar con robótica, con las nuevas tecnologías que hace falta. Dame una línea de eso. ¿Cómo lo estás viendo o qué se te ocurre? No, claramente, siempre nosotros de nuestro espacio y en lo personal considero que la educación es la herramienta más noble para igualar oportunidades. Es el basamiento para el movimiento social ascendente.
Creo que la educación abarca interdisciplinariamente diferentes soluciones a lo que está pasando en la vida, y creo que hay que generar mayor reasignación de presupuesto en la educación entre febrero. Hay que darle un marco, digamos, de real responsabilidad institucional a aquellas instituciones educativas que hoy, la verdad, la están pasando mal en cuanto a la infraestructura edilicia, en cuanto también el servicio alimentario escolar, bueno, todo lo que conlleva el marco de llevar a cabo una educación loable para la comunidad de 3 de febrero. Y en ese sentido nosotros tenemos un plan de programa de acción que lo estamos articulando con técnicos profesionales, con educadores también, que más allá de la educación en cuanto a aristas, sino también que va de la mano con la nutrición de los pibes cuando van a la escuela. Bueno, es toda una articulación mancomunada que hay que llevarlo para tener una educación más eficaz y eficiente. Me estás diciendo. Dale. Juan, lo mejor, y retomamos estas ideas para la próxima entrevista que tengas. Buenísimo. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Gracias por venir este miércoles, sos muy gentil, muy amable, y un fuerte abrazo a toda la gente de 3 de febrero, Juan. Ahí estaremos. Muchas gracias. No, por favor, un invitado especial con nosotros, como de costumbre, Juan Pablo Zaragoza, abogado, martillero público, aparte uno de los dirigentes más importantes de 3 de febrero, para con nosotros en Buenos Aires hoy, que sigue así, con el agradecimiento a todos nuestros técnicos y nuestra productora también, de esta forma. ¡Vamos!